una lluvia de gracia, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. ¿Cómo se ha manifestado la gracia de Dios en cada miembro de la clase? Introducción a esta enseñanza. La gracia de Dios es un don, un regalo inmerecido que toda persona puede alcanzar por medio de la fe en Cristo Jesús. La gracia de Dios expresa la grandeza de su amor, de su misericordia y de su bondad. También expresa su generosidad, porque es para todos. Él no hace acepción de personas, como bien lo dice el texto que nos sirve de base bíblica, y como bien lo dice el apóstol Juan, San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque en Cristo Jesús estaba la misericordia, la gracia y la bondad de Dios manifestándose a todos los hombres para salvación. La gracia y la salvación. Antes que la gracia fuera manifestada, solo existía la ley como forma de salvación. La ley era un pacto de obras. Esto significa que para ser salvo era necesario hacer todo lo que la ley establecía para la justificación. La ley decía: si obedeces, recibirás recompensa, que es la bendición. Pero si desobedeces, recibirás castigo o maldición. Pero como la ley exigía también cumplimiento total, nadie podía ser salvo por ese medio, ya que, como dijo Pablo, si dejas de guardar un mandamiento, por pequeño que sea, te haces culpable de transgresión de toda la ley. Por eso dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En contraste con la ley, la gracia no es un pacto de obras, sino de dádivas de Dios. Romanos 4:1-4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El apóstol Juan refuerza la idea de la gracia cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16 nos habla de que Dios dio a su único Hijo por amor a la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea que el hombre no da nada a cambio, es por gracia y por la misericordia de Dios que viene la salvación al hombre. Lo que también se confirma en Efesios 2:8, cuando dice Pablo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta idea la repitió Pablo también en 2 de Tesalonicenses 2:16, que dice: y él mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. O sea que podemos mirar que Dios lo ha hecho todo por su misericordia, por su bondad, y es por gracia, no por obras, porque aún hay todavía personas que piensan que se van a ganar la salvación por obras, o por rezos, o por indulgencias, o por hacer cosas en nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia. Hacemos obras, pero después de que somos salvos, porque el Espíritu Santo nos lleva a hacer el bien. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos impulsa a hacer el bien
después de que hemos sido salvados. Pero no hacemos obras para ser salvos, porque si hiciéramos obras para ser salvos, entonces ¿qué vana sería la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Para qué se hubiera necesitado que Jesucristo hubiera ido a la cruz y no hubiéramos podido salvar por obras, como enseñan en ciertos lugares, ciertas iglesias, que si no guardas el sábado no te salvas, que si no cumples con estos requisitos no vas a ser salvo? La salvación es por gracia en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice que esta gracia fue prevista por los profetas del Antiguo Testamento y que investigaron mucho acerca de cuándo ocurriría este milagro. En primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La palabra traducida como gracia se encuentra 166 veces en la Biblia, 38 en el Antiguo Testamento y 128 en el Nuevo Testamento. La gracia y el amor. No hay gracia sin amor. Así lo dice claramente Juan 3:16, cuando afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo. Toda persona que rechaza a Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque es Jesucristo el que apaga la ira de Dios, porque la gracia y la bondad y la misericordia de Dios se manifestaron en Jesucristo. Dios manifestado en carne, como lo dice primera de Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne para mostrarnos su amor, su misericordia, para poder derramar sangre en la cruz y podernos redimir del pecado. La misma caída del hombre, Dios estableció un plan de salvación para él solo, por amor a la única criatura que lleva su imagen y semejanza en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. El gran amor de Dios se expresó en el regalo de sí mismo, al tomar forma humana y venir a dar su vida por la salvación del hombre. Este amor es generoso como la lluvia, por eso el profeta invita a que todos pidamos de esa lluvia de amor que bendice y da vida. Pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Zacarías 10:1. Este amor no solo da bendición espiritual, sino también material, como vemos en Deuteronomio 28:12, que dice: de arriba Jehová te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. La gracia y los ministerios. En Efesios 4:8 Pablo afirma: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Pedro dice que estos dones son muy variados, porque la gracia que los produce también es multiforme. Primera de Pedro 4:10 dice a la letra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El ejercicio de los dones que el Señor nos ha dado es la mejor manera de mostrar que así como Dios nos ha amado y bendecido por su gracia, nosotros también estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos y a bendecirlos a través de la multiforme gracia de Dios que actúa en nosotros. Todo don que nosotros hemos recibido es por gracia de Dios y por su misericordia, no por obras. Los dones del Espíritu Santo son para ponerlos en práctica en beneficio de nuestros hermanos, no para que los
enterremos como lo hizo el siervo inútil. Pero para ejercerlos hay que tener valor, porque el miedo no es un buen compañero del cristiano. El apóstol Pablo nos da alguna lista de los dones que el Espíritu Santo ha derramado en la iglesia. Una está en 1 Corintios 12, 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Podemos notar que nos habla el apóstol Pablo cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza, que no éramos guiados por el Espíritu Santo, se nos llevaba a adorar a los ídolos mudos e imágenes que no tienen ojos, que no tienen oídos, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan, no pueden hacer ni bien ni mal, y dice, semejantes a ellos son los que los invocan. Y el apóstol Pablo nos habla, pero ahora que nosotros hemos recibido la verdad por medio del Espíritu Santo, ahora no seguimos ídolos, ahora nosotros sabemos que solamente hay un Dios, y ese Dios es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y nosotros somos su creación, creados a imagen de Dios. No tenemos por qué buscar la salvación por otros medios cuando sabemos que Jesucristo vino para redimirnos del pecado, para derrotar a la muerte y a Satanás, y el Señor Jesucristo nos dio potestad y poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. ¿Cómo lo recibimos? Por gracia, por misericordia. Por tanto os hago saber, el versículo 3 de 1 Corintios 12 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso hay muchas personas que rechazan a Jesucristo, porque les es necesario ser llenos del Espíritu Santo para poder alabar al Señor Jesucristo. Versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que el Espíritu Santo es el que nos da los dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, que es nuestro Señor Jesucristo en espíritu. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea que hay un solo Dios, un solo Espíritu y un solo Señor Jesucristo. No hay más. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que todo lo recibimos por medio del Espíritu Santo y por gracia. Es por gracia que el Señor nos lava con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, y nos santifica y nos purifica para que podamos ser templos del Espíritu Santo y ya no seamos llevados por doctrinas de demonios que nos llevan a adorar imágenes, porque donde quiera que haya una imagen hay un demonio detrás de esa imagen. ¿Quién es el que está buscando adoración a través de lo falso? Es Satanás. Satanás no le importa que las personas lo adoren a través de una imagen, a través de la televisión, a través de las modas. Él lo que busca es adoración, porque él anda mendigando. El Dios eterno no mendiga que lo adoremos, porque él le sirven millares y millares de ángeles. Pero aún así en su misericordia y en su amor ha decidido salvarnos y llenarnos con su Espíritu Santo, y también darnos de sus dones para que nosotros podamos trabajar. Pero los dones no son para nuestro propio provecho, son para edificación de la iglesia, para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Y otras están en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Podemos mirar que es el mismo Espíritu constituyendo
a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es el Espíritu Santo el que lo hace todo por gracia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los dones que el Señor nos da es para la edificación del cuerpo, que todo el cuerpo trabaje unido por un mismo espíritu. Si hay división en el cuerpo, no está el espíritu, porque el espíritu no viene a traer división. Cuando hay división y hay diferentes pensamientos, diferentes interpretaciones, y hay división, ahí no está Cristo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La doctrina de la gracia fue y es el centro del mensaje cristiano. Muchas demás parábolas de Jesús estaban orientadas a que sus oyentes entendieran que era el tiempo de la gracia. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11 al 32, la parábola de los dos deudores, Mateo 18:23 al 35, la parábola de la oveja perdida, Mateo 18:10 al 14, Lucas 15:3 al 7. Todas estas parábolas nos hablan del perdón de Dios, cómo Dios perdona por gracia y por misericordia. Hechos 15:1 al 41, el primer concilio de Jerusalén se celebró para tratar el punto de si la salvación era por gracia o por obras, y venció la gracia, y este es el mensaje que predicamos como iglesia del Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, no por obras, porque todos aquellos que predican que la salvación se ha de lograr a través de las obras están en contra de la doctrina de Jesucristo. Los sabatistas, los católicos que dicen que solamente a través de indulgencias a María, a los santos, solamente a través de mandas, a través de sacrificios, a través de que tenemos que prender veladoras, que los muertos pueden salir del purgatorio a través de rezos, a través de sacrificios del ser humano. Todo eso queda completamente anulado cuando comprendemos la misericordia de Dios y que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Muchas denominaciones, iglesias, muchas sectas enseñan que podemos llegar a Dios a través de otros caminos, pero la palabra de Dios completamente hace nulas esas enseñanzas. Dios es el que nos ha manifestado su gracia. Dios se manifestó a través de Jesucristo, porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo. Entonces Dios, para poder derramar su sangre por nosotros los pecadores, vino y se encarnó en la Virgen María para nacer y tomar carne y venir al mundo para poder derramar sangre para redimirnos del pecado, porque no había nadie más que nos pudiera redimir del pecado. Dios fue el que formó al hombre, lo creó a su imagen, y el hombre cayó de la gracia de Dios, pecó, y ahora el único que podía venir a salvar al hombre de las garras de Satanás era Dios mismo, tomando carne para poder derrotar a Satanás en este mundo, porque Dios le había dado al hombre la potestad y el señorío sobre toda la tierra, y Dios no miente. Si Dios se lo había dado, Dios no podía recuperarlo como Dios. Para poderlo recuperar tenía que venir Dios mismo y tomar un cuerpo semejante al ser humano, como nos lo dice en el libro de San Juan 8:31 en adelante, que Jesús es el que nos vino a salvar de la esclavitud. Él es el que vino para redimirnos y arrebatarnos de las manos de Satanás, porque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado en el hombre, para deshacer el pecado derramando su sangre por nosotros, para quitar el pecado del mundo y poder atraer a luz la vida, la gracia y la misericordia, y no es por obras, sino por la gracia y la misericordia de Jesucristo. El Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.